En esta oportunidad estaremos hablando acerca de los diferentes tipos de pruebas automatizadas. Óigase bien, automatizadas para el producto software desde la perspectiva de la adopción de DevOps. Vamos a ver los diferentes tipos de pruebas en el producto software. En primer lugar tenemos las pruebas unitarias. En segundo lugar, las pruebas de integración. En tercer lugar, las pruebas de sistema. En cuarto lugar, las pruebas de aceptación. Y finalmente estaremos viendo las pruebas de regresión. Consultando con algunas personas que han contribuido con este entrenamiento, arquitectos DevOps, al realizar la pregunta, ¿qué son las pruebas unitarias de software? A continuación comparto con ustedes las siguientes respuestas. Las pruebas unitarias son código que prueba otro código. Las pruebas unitarias es la prueba de una funcionalidad específica del negocio. La prueba unitaria es una prueba de una parte pequeña del código. La prueba unitaria es la prueba de una funcionalidad autónoma, una funcionalidad atómica. Y finalmente, alguien nos comenta lo siguiente: las pruebas unitarias es comprobar la correcta codificación y funcionamiento de un requerimiento atómico del negocio. Entonces, en sí, ¿qué son las pruebas unitarias? Veamos la siguiente definición. Las pruebas unitarias o unit testing son una forma de comprobar que un fragmento de código funciona correctamente. Es un proceso importante de los que se lleva a cabo dentro de una metodología ágil de trabajo. Las pruebas unitarias consisten en aislar una parte del código y comprobar que funciona a la perfección. Son pequeñas pruebas que validan el comportamiento de un objeto y la lógica. Las pruebas unitarias son pruebas que se hacen a nivel de una clase, una función, un método, un módulo o de un componente de baja granularidad y siempre de manera aislada, de manera independiente al resto del sistema. ¿Y qué quiere decir de manera aislada o independiente del resto del sistema? La idea es que se pruebe ese y sola esa clase, esa función, ese método, ese componente, sin que implique interacciones o acoplamiento con otras clases, funciones, métodos, módulos u otros componentes del mismo sistema. Y la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a lograr ese aislamiento? Ok, ese aislamiento se da cuando utilizamos un simulacro de artefacto que nos permite hacer una prueba unitaria a dicho artefacto y en caso tal que ese artefacto esté acoplado, haga uso o se relacione con otro artefacto directo y que cada artefacto acceda a su propio simulacro y evitar que un artefacto tenga que ejecutar o interactuar con los simulacros de otros artefactos. Cuando hablo de artefacto, en este apartado me refiero a una clase, a una función, a un método, a un módulo o a un componente. Y cuando me refiero a simulacro, me estoy refiriendo a la utilización de los famosos mock. De otra parte, cuando hablo de los mock, no estoy hablando de mock-up, ya que son dos conceptos totalmente diferentes, para que lo tengamos en cuenta. Las pruebas unitarias se le hacen solamente a un artefacto de manera aislada de los demás artefactos y tienen una particularidad y es que son pruebas de caja blanca, es decir, se tiene acceso al código fuente. De forma generalizada, existen dos técnicas con respecto a las pruebas. Por un lado, está la técnica de las pruebas de caja blanca
y la técnica de las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja blanca es una técnica de prueba de software en la que se prueba la estructura interna, el diseño y la codificación del software para verificar el flujo de entrada y salida y para mejorar el diseño, la usabilidad y la seguridad. En una prueba de caja blanca, los testers o probadores interactúan con el código, por lo que se denomina prueba de caja limpia, prueba de caja abierta, prueba de caja transparente, es decir, prueba avanzada en código y prueba de caja de vidrio. Para las pruebas de caja blanca se supone que se conoce el funcionamiento interno del artefacto que se está probando. El tipo de prueba más habitual que muchos testers aplican son las pruebas funcionales o pruebas de caja negra, también denominadas por el ISTQB como técnicas basadas en especificación. Son una forma de derivar y seleccionar condiciones, datos y casos de prueba a partir de la documentación de requerimientos del sistema. Para las pruebas de caja negra se supone que se conoce el funcionamiento externo del artefacto. No se necesita conocer internamente lo que hace y lógicamente no se tiene acceso al código fuente. Un ejemplo en la práctica son las pruebas de interfaz de usuario. Ahora veamos qué son las pruebas integrales o pruebas de integración, las cuales son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de software una vez que se han probado las pruebas unitarias. Las pruebas de integración consisten en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes del software funcionan juntas. Las pruebas de integración es la fase de prueba del software en la cual módulos individuales de software son combinados y probados como un grupo. Son las pruebas posteriores a las pruebas unitarias y preceden a las pruebas del sistema. Se deben ensamblar o integrar los módulos para formar el paquete del software completo. Las pruebas de integración se realizan para probar la integración o combinación de dos o más artefactos del producto software y se pueden utilizar ambas técnicas, las cuales ya hemos visto, que son la técnica de caja blanca y o la técnica de caja negra. En las pruebas de integración encontramos que los artefactos tienen muchas relaciones y dependencias de otros artefactos para funcionar correctamente. Recordemos que cuando hablo de artefacto, en este apartado me refiero a clase, función, método, módulo o componente. Existen aplicaciones y frameworks que hacen posible desarrollar software manteniendo controlado el proceso de desarrollo a partir de la realización de pruebas, herramientas con las cuales se puede aplicar las técnicas de caja blanca y o caja negra y que permiten realizar pruebas unitarias y o las pruebas de integración. Herramientas tales como JUnit, Mockito, Cypress y Selenium. A continuación, veremos en su orden las pruebas de sistema. Consideremos la siguiente definición. Las pruebas del sistema tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema, comprobando la integración del sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica. Es decir, las pruebas de sistemas son aquellas que realizamos para probar un producto software en su conjunto. En teoría, debe estar terminado. Esas pruebas de sistemas son realizadas por personal que toma el rol de usuario final y las técnicas usadas es la de caja negra. Una vez que se han probado los componentes individuales y se han integrado, se prueba el sistema de forma global. En esta etapa pueden distinguirse los siguientes tipos de pruebas, cada una con un objetivo claramente diferenciado. Pruebas funcionales. Pruebas de comunicaciones. Pruebas
de rendimiento o performance. Pruebas de volumen. Pruebas de sobrecarga o estrés. Pruebas de disponibilidad de datos. Pruebas de facilidad de uso. Pruebas de interfaz gráfica de usuario. Pruebas de entorno. Y finalmente, pruebas de seguridad, entre otras. Si queremos llevar nuestras pruebas al siguiente nivel, les recomiendo investigar sobre las instantáneas o snapshot testing. Las herramientas que hemos mencionado con anterioridad, algunas sirven para realizar pruebas de sistemas, como es el caso de Cypress. Hay que buscar las herramientas que se adecúen según el enfoque de las pruebas que necesitemos realizar. En esta oportunidad, al abordar las pruebas de aceptación, vamos a apoyarnos en la definición de Wikipedia, que dice lo siguiente. En ingeniería de software, las pruebas de aceptación pertenecen a las últimas etapas previas a la liberación en firme de versiones nuevas a fin de determinar si cumplen con las necesidades y o requerimientos de las organizaciones y sus usuarios. Al finalizar las pruebas automatizadas que garantizan los requisitos tecnológicos del diseño inicial, se pasa a las pruebas manuales. Dichas pruebas manuales, primero, son hechas por usuarios internos en entornos intermedios, ambientes típicos de preproducción, donde se verifica que se desempeña del modo necesitado. Luego viene el acceso beta a los clientes que así lo soliciten, repitiendo de nuevo el ciclo, pero en esta oportunidad en entornos realistas. Las pruebas de aceptación evalúan la conformidad del sistema respecto a los requisitos del software como tal o del negocio. Se realizan teniendo en cuenta los criterios de aceptación expresados en las historias de usuario. En este punto les formulo la siguiente pregunta. ¿En qué difieren las pruebas de aceptación con respecto a las pruebas unitarias de integración y de sistemas? Esperamos leer tus respuestas. En general, las pruebas unitarias de integración y de sistemas se enfocan hacia la verificación del producto software, mientras que las pruebas de aceptación están enfocadas a la validación del producto software. Miremos cómo en este punto surgen dos conceptos importantes que son la verificación y la validación. ¿Sabes en qué consiste la diferencia entre verificación y validación? ¿Puedes por favor decirnos? Esperamos leer tus respuestas. En la fase de verificación, comprobamos que el software se desarrolló de acuerdo a las especificaciones técnicas de requisitos, arquitectura, módulos, entidad, relación, etc. Mientras que en la fase de validación comprobamos que el producto software hace lo que debe hacer a nivel de negocio. Observemos que son dos enfoques completamente diferentes. La verificación está enfocada a los procesos de desarrollo interno, mientras que las pruebas de validación están enfocadas al usuario final o al cliente. Finalmente, hablemos de las pruebas de regresión. Las pruebas de regresión son cualquier tipo de pruebas de software con el objeto de descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, causados por la realización de un cambio en el programa. Se evalúa el correcto funcionamiento del software desarrollado frente a evoluciones o cambios funcionales. El propósito de estas es asegurar que los casos de pruebas que ya habían sido probados y fueron exitosos permanezcan así. Se recomienda que este tipo de pruebas sean
automatizadas para reducir el tiempo y esfuerzo en su ejecución. Las pruebas de regresión se pueden considerar como el subconjunto de pruebas planificadas que se seleccionan para ser ejecutadas, generalmente de forma automática y periódicamente, en cada nueva liberación del producto software, teniendo como objetivo la verificación de que el producto no haya sufrido regresiones. Las pruebas de regresión son pruebas de principio a fin, lo que conocemos como end-to-end, verificando que las funcionalidades que ya existían no se hayan estropeado, ya que de suceder empezamos a tener reprocesos en el proyecto. Básicamente, las pruebas de regresión consisten en repetir la ejecución de pruebas previamente creadas para encontrar defectos o fallos a medida que el producto software evoluciona, a medida que el producto software cambia, identificar que no se rompan o estropeen funcionalidades que ya habían sido probadas y habían pasado las pruebas. Y esto se logra normalmente repitiendo un subconjunto de las pruebas, es decir, una muestra relevante. Muchas gracias.